A ver que todavía están ingresando las compañeras. Bien. Para el grupo de la sesión uno sería esta la imagen, la primera. Acuérdense de ir viendo qué estructuras identifican, qué tejidos básicos están viendo, si pueden llegar a diagnosticar qué órgano es, bien, y si no, lo vamos viendo entre todos. Sería la primera imagen del grupo uno y esta la segunda. El grupo 2 sería esta la primera imagen. Esta la segunda. El grupo 3 sería imagen uno, imagen 2. ¿Puedo sacar foto a todos? Sí, 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 profe. Van a ser numerosos los grupos, pero es para que puedan ver más de uno. Son casi -20. A las 6:05 más o menos. Ahí les voy cerrando sesión. Bien. por la 3. Hola. Hola, Hola. buenas. Hola. ¿Alguien le puedo sacar fotos? Sí, yo hoy las compartí en el grupo. Ah, ok. ¿Están en WhatsApp? ¿No querés compartir pantalla? Así la vemos todos. Dale. No puedes. ¿Nos dejarán? A ver, para ¿Cuál era primero. la del grupo 3? ¿O Yo eran creo que todas sí. para todos? No, Las eran todas últimas, las últimas las para mí. últimas que yo puse son las del grupo 3. Pero Ok. Ah, Sé que la última que nos tocó es de trompa falopio. ajá. La primera no la vi. yo encima no vi nada esta vez, ¿eh? Algo me acuerdo, pero no sé ustedes. Sí, yo sí lo Yo vi. leí muy poco. Bueno. Más que nada me enfoqué en ovario para tocar el fondo. ¿Cómo? Había leído más sobre ovario que tocar el fondo. Ah, yo intuí en un momento, digo, me va a tocar el 3. No sé por qué, pero bueno. Ay, ustedes también hacen eso. Yo siempre como que a en tal sala y me tocan esa. Eso, sí, es una pavada, pero yo la hago también. Yo Sí. siempre me equivoco, nunca acierto. Misma, nunca la acierto. Siempre me toca en otra que nada que ver. No, yo ahora la pegué, ahora la pegué. Sentí cuando me estaba diciendo que me iba a tocar el 3, pero ni siquiera sabía tampoco qué iba a hacer. Estoy abriendo acá el WhatsApp para poder descargar la imagen para poder compartirlo. Sí, tranqui. Dale, gracias. Por encima se me traba todo y no se escucho, o sea, con el WhatsApp, si empiezo a abrir.
Encima, ¿por qué esto apareció esto en el medio? Ah. A ver, descargar. Responder. Y lo descargué, así cierro esto. A ver. Se ve medio. Bueno, yo lo comparto. A ver si me deja. ¿Lo ven? Sí, esa la veo la bien. Ahí está. Sí, Para Sí, que, a ver si puedo hacerle un zoom. Ahí está. El tema Yo es le que... saqué captura de pantalla, si no, capaz se ve mejor. ¿Cómo? Que le saqué captura de pantalla a la imagen. Ah, bueno, pero yo estoy con la compu y se lo saqué a la compu, ¿eh? Sí, Igual es como que le sacaste foto con el celular a la compu. correcto. Claro, viste que se ve medio, Se ve medio mal. raro. Igual justo esta parte, o sea, se ¿Querés ve... que No. comparta yo? Sí, comparto, o sea, no hay problema, ahí está. Pero igualmente justo esa imagen se ve mal ya de la profe. Yo cuando le saqué una foto, esa imagen se ve borrada los bordes. ¿Ven? Que ahí también se ve. Sí, Sí. pero a ver. A esto voy yo. Esto se ve borroso horrible igual porque lo tenía la profe así. Un poco mejor se ve igual. Sí, se ve mejor. Estaba buscando imágenes y me parece que es un útero en fase proliferativa. No me acuerdo, ahí busco. Puede que tengas razón. A ver. Y no nos dio preguntas, nada, la profe. No, creo que tenemos que, viste que dijo que si sabíamos identificar bien y si no, no pasa nada. Ah, bueno, estaba re light. Sí, nada que ver. Más o menos hay que usar las que nos dio Blas el otro día. Sí, sí, A mí. como bien. Pero ella, Que es una endometrio en fase proliferativa. ¿y la otra cuál era? La otra imagen, ¿decís? Sí, la otra imagen. De trompa en falopio. A ver. Se ven ahí como no son, me sale decir cilios, pero se ven como unos pelitos. La segunda imagen. Sí, esa. Sí, Sí, eso lo que ¿verdad? tiene es que Ay, no se llama microvellosidad. Yo todo le digo microvellosidad. Son cilios. ¿Cilios? sí, son cilios. Es un epitelio cilíndrico simple. Tiene como una organización en capas, digamos, porque es tubular y hueco. Entonces tiene capas. Va a tener primero una luz, que es la que vemos ahí. De esa luz
lo que viene después es el epitelio, que el epitelio es cilíndrico simple. Y tenemos las células ciliadas y Pero, las secretoras, y acá, que son como más es- basófilas. esto de acá, porque esto sería cilíndrico simple, decís vos, esta parte... Sí, yo lo vi el preparado ahí en la facu, ¿viste? mm, Y cuando lo vi pregunté porque me costaba un poco reconocer el epitelio de la trompa, pero me dijo el profe, el otro profe no Blas, mm, que suelen haber como artefactos y hay que recorrer bien todo el preparado, pero que al ser trompa de falopio, lo que va a tener es un epitelio cilíndrico simple, como que no puede ser, no puede ser estratificado ni nada. Que va a bien, aparecer por algunos cortes, pero que tenemos que recorrerlo bien todo bien. para definir. Entonces, Pero que sí es cilíndrico simple. cilíndrico simple y esta parte de acá es denso, es conectivo denso. ¿Cuál? Esto, Sí. ¿cómo? Por la cantidad de células no se puede decir que es laxo. A ver, sí es laxo, el de la trompa es laxo. Porque si ves es muy celular Ah, y las claro. fibras son como finitas. Una cosa que por ahí a mí me reayuda para ver si es denso o laxo es ver el grosor de las fibras. Si son muy gruesas, va a ser denso. Y si son así como finitas y muy desordenadas y con muchas células, es laxo. Entonces este es laxo. Sí. Bien. Y no será también se me ocurre, ¿no? Por los núcleos que están muy juntitos, También, porque eso también me he dado cuenta que por ahí cambia con uno y otro. No sé ustedes qué bueno, opinan. la trompa también tiene una muscular, pero no la vemos acá, me parece. Porque solo tenemos el corte como con mucho zoom. ¿Cómo se llama la muscular? Tiene una circular interna y una longitudinal externa, que es de músculo liso. No puede ser, a ver, esto me llama la atención a mí, esto. Esto encima parece otro tipo de tejido, o sea, Eso es un vaso. porque se ve distinto, ¿vieron? Claro, pero eso es un vaso y ves que adentro Ah, tiene como rojo. sí, estos son ¿Viste? los... Esos rojos son los Ah, eritrocitos. sí. Pero se ve muy grande, me llamó la atención, porque yo siempre los veo más chiquitos. Se ven gigantes. Claro, pero hay algunos que son chiquitos, esos creo que son capilares. Esto debe ser una vena, me parece. Puede ser, sí, arteria no creo, pero sí una vena. No, porque la arteria es como más redonda Más y gruesa, tiene como una luz más... sí. Eso para mí es una vena. ¿Qué más podemos decir de esto? ¿Cómo sabemos que es trompa? A ver, ¿cómo lo dirías vos? Que sabes que es trompa. Primero porque, o sea, es uno de los únicos órganos que tiene como esta forma de... No sé cómo explicarlo. A ver. ¿De laberinto? Sí, eso, como una luz de eso, no me salía la palabra. Tiene una luz Organizado. muy particular. Sí, igual no sé si entra dentro de justificación. Yo sé que igual te puedes dar cuenta, pero por ahí el profe no sé si lo toma como justificativo. Me parece que hay que comenzar por el epitelio. Lo primero es luego decir las Los capas. signos. Sí, pero como ya lo dijimos, yo pregunté eso. El epitelio habíamos dicho que es cilíndrico simple y después Sí. tiene por debajo, o sea, hacia la parte apical, supongo que se dice así, no sé, podemos ver el epitelio cilíndrico simple, después vemos el tejido
Ay, no sé, me sale conectivo, pero no sé si está bien. Tejido conectivo. Conectivo o conjuntivo es lo mismo. Ah, me salían las dos, pero creo que sentía como que, bueno, tejido conjuntivo o conectivo irregular. Estoy diciendo cualquiera. Sí. Laxo. Laxo. ¿Y qué más? Y después de ahí, ¿qué más? ¿Qué otra Que capa? presenta invaginaciones, que son estas cosas así blancas. Cosa blanca, bueno, estaban como yo. La luz. Cosa blanca, profe. y, y que tiene vasos. El profe había dicho, me acuerdo cuando le pregunté por el preparado, me dijo algo así como que tiene como unas imaginaciones que parecen digitiformes. Ah, muy bien. Una cosa así me dijo. Claro, digitiforme viene porque parecen dedos, eso quiere decir. Claro, sí. Imaginaciones que parecen dedos, entonces le decís digitiforme y queda como más copado, pero es lo mismo. Está bien. Y los vasos, bueno, eso ya no estaría dentro del epitelio, sino dentro de la descripción de lo que estamos viendo, me parece. El órgano del preparado tiene capa, descríbalas. El preparado tiene células de estructuras características. Este no, pero el anterior sí, me parece. Indicar. Pongo el otro. Esto creo que ya está. Indicar para que las últimas. Indicar cuáles son las características principales del preparado para hacer el diagnóstico. Claro, como sabemos, es lo que yo decía antes. ¿Cómo sabemos que es trompa? ¿Será por esto que dijiste vos, Vicky? Que tiene esas invaginaciones y por eso sabemos que es trompa. ¿Y por los cilios? Porque tiene Sí, cilios yo también. diría eso. Y los cilios también, sí. Bien. Bueno, listo. Así pasamos al otro. Y también porque lo podés confundir también con una vesícula seminal, porque es muy parecido, por eso. Nada más que los cilios te lo diferencian. ¿Se acuerdan que ayer Blas lo dijo? Sí. De acuerdo. Bueno, vamos al otro. Ahí este era el proliferativo que habías dicho vos, Vicky. Creería que sí es eso. Cualquier cosa. Ah. Vos dijiste. El tema es cómo. A veces se puede hacer un poco más de zoom ahí un poquito en las estructuras estas, las redondeaditas. ¿Qué serían las estructuras estas redondeadas? No, glándulas endometriales. ¿Qué cosa? Glándulas endometriales. Ah, Y acá más rojito, lo que no se alcanza a ver ahí sería el miometrio, la capa muscular. esta capa muscular, sí, eso se ve acá. Se diferencia claramente acá, esto. Todo eso. El epitelio que se vería ya como hacia la luz sería cilíndrico. No se escucha. ¿No? ¿Se escucha? Se cortó un poquito. Ahora, a ver, no te escucho, ¿eh? El epitelio que está hacia la luz sería cilíndrico. Hacia la parte apical. ¿Será la parte apical? Bueno. ¿Está bien decir así o porque no sé? No llego a darme cuenta. Acá creo que no se ve, o sería capaz esto. Porque el útero también es como que se invagina y capaz esto es un corte transversal, entonces no se ven las invaginaciones y se ven como circulitos. Ay, no sé si... ¿Tengo el micrófono prendido? Sí.
Claro, es otro corte, porque por lo general a nosotros en el corte que nos dan vemos como eh, las glándulas las vemos alargadas, digamos. Algunas cuando están en fase proliferativa las vemos bien larguitas y cuando están en fase secretora están como cortitas que parecen, viste, como los fideos tirabuzón. Bueno, así. En cambio, en este corte las vemos como circulitos, digamos, esas glándulas. Entonces sería fase secretora, no proliferativa. No, proliferativa. Ah, claro, tienes razón. Yo de esto tengo que... Tiene como un grosor mayor. ¿Cómo se llama? El estroma es como muy abundante. No tengo mucho más. No sé en qué sería esto, a ver si puedo marcar. ¿Alguna sabe cómo dibujar desde el celular? No, porque yo uso la compu siempre. Yo estoy viendo las glándulas endometriales y después hay una parte que se llama estroma endometrial. ¿Qué sería el estroma endometrial ahí en la imagen? ¿Alguno lo sabe? El tejido conjuntivo, ¿no? No sé. A ver. Fase proliferativa, glándulas endometriales, estroma endometrial. Y puede ser que sea... Creo que es todo eso que eso. está como rodeando las glándulas. Claro, estaba ahí Claro. viendo en otra imagen, que es lo que rodea las glándulas, sí. Pero las glándulas, entonces, ¿qué tejido? O sea, claro, es tejido glandular, no dije nada. No, las glándulas son, es ese tejido epitelial que tiene también función de secretar. Por eso le dicen glándulas. Claro. Yo tengo una pregunta. En este corte, ¿cómo sabemos en qué fase está? Porque me quedé pensando en Por eso. la forma de las glándulas, cuando está en fase secretora o fase proliferativa, vos tenés que mirar la forma de las glándulas que cambian la estructura. O sea, es como en la fase proliferativa. Sí, pero eso lo ves en otro corte. En este corte, ¿cómo te das cuenta? Y porque no es como en comparación con el otro. O sea, si vos tenés visualizado el secretor, no es como el proliferativo. En cuanto a lo que estás viendo, ¿me entendés? Es como en comparación. No sé cómo explicarte porque por ahí la profe lo va a saber explicar mejor que yo, claramente. Pero es como una comparativa.
Mira, a ver, esta es fase secretora. A ver si yo puedo compartir esta imagen. A ver si me lo abre. ¿Estás compartiendo vos, Victoria? A ver si me deja. Sí, ¿qué pasó? Así yo comparto la imagen de la fase secretora. ¿Se ve o no? Es esta. Sí, Esta que acá, ¿ves que tiene diferentes las células? A ver si me lo abre esto. ¿Ves como que no son redondas? Son como... tienen otra forma. pero este me parece que es otro corte, por eso se ve así. Otra parte. Porque si vos buscas una en fase proliferativa con el mismo corte que ese, vas a ver la diferencia de las células que se ven como larguitas, digamos. Aquí. Y acá se ven más juntas. Otra- Pero otra en el parte corte con- que nos mostraron a nosotros. ¿Qué otra parte sería entonces la que estamos... ¿Qué estamos viendo nosotros? O sea, nosotros lo estamos viendo, no sé cómo explicarte, pero no sé. A ver, déjame ver si tengo una imagen como para Dale. ver. Yo porque pienso que es lo mismo, entonces... Esto que estamos viendo dice acá abajo, endometrio en la fase secretor del ciclo uterino. Las glándulas uterinas son paredes tortuosas, grandes, y eso es lo que cambia, digamos, tortuoso. Es como todo, no me sale otra palabra. Y las otras son más redondas. Yo esto lo compartí. Eso, digamos, lo sé, pero las células, como yo las vi en el libro, digamos, Sí, del endometrio, las glándulas, digamos, sí. no las vi en el corte que estamos viendo ahora. Entonces, Pero ¿qué corte eh, sería? O sea, ¿no es endometrio esto también? Eso es lo que yo... Por ahí yo no me estoy dando cuenta de eso. sí, pero no sé cómo darnos cuenta de cuál es cuál, porque si no es el mismo corte, no es el mismo ejemplo, digamos, la ¿Cómo no? comparativa. Para mí son los dos endometrios, uno en fase proliferativa y otro en fase secretora. La fase secretora es la que tenemos, proliferativa es la que estamos viendo nosotros, y la otra es la que te acabo de mostrar, que cambia la estructura de la glándula. Eso es lo que yo entiendo, puedo estar equivocada. Si no, ahora le preguntamos a la profe. Si querés, Vicky, compartí, no sé qué más podemos decir de eso. Miren, acá encontré una imagen en Google que nos muestra esta imagen de el endometrio en fase secretora. A ver, mostrarla. A ver. Hoy están viendo mi pantalla, bueno. No pasa nada, vemos el mar. Esa vez, Dice fase secretora, es la que estamos viendo ahora. claro, y nosotros decíamos que era proliferativa. Pero la imagen que yo vi, o sea, con la cual la aprendí, es... Encima, encima nos mandan a la vuelta. ¿Ves? Como que es medio raro, no entiendo bien. No, está bueno que lo preguntemos porque hasta a mí me genera duda también, tu duda. Con esta la aprendí yo, ¿ves? Acá arriba, la fase proliferativa, esto era lo que yo decía, que se ven las glándulas como más largas. Sí. Y en la secretora se ve más tortuosa, que se ve así, que es parecida a la que vos me estabas mostrando hace un rato. Ah, entonces está mal lo que estábamos interpretando. Porque es el corte, pero ves que en este corte también se ve como lo estamos viendo acá casi.
No, entonces el corte, digamos, Esa era mi duda. el no- Hola, profe. Hola, ¿pudieron llegar a analizar los dos? Sí. Sí, pero tenemos varias dudas. justo estábamos Con algunos. debatiendo ahí algunas dudas y digo, bueno, preguntamos a la profe. Está bien. Ahí vemos. Ya volvieron todos, ¿no? Sí, ya habían salido los grupos. ¿Quiénes los que tenían dudas recién eran del grupo de estos preparados o eran otros? Somos del grupo 3, así que estamos al final. Bien, bueno. A ver, el grupo 1, o el que quiera, todos pueden participar, pero que estuvieron viendo en esta foto. Ovario. Ovario, bien. ¿Cómo llegaron a qué era ovario? ¿A qué es ovario? Por los folículos que se ven en distintos niveles de desarrollo. Bueno, ¿cuáles serían? ¿Puedes marcarlo? Ese sería uno, otro. Bien. ¿Alguien ve alguno más? Sí. Bien. ¿En qué estadio de maduración estarían los que marcó Ana acá a la derecha? Serían los folículos primordiales. Bueno, ¿qué característica tienen los primordiales? ¿Cómo sabes que son así? Porque tienen como la capa celular sería de las células foliculares más externas, lo que están rodeando al ovocito como que son planas, son células planas. Bien. Y además porque estos folículos primordiales decía que también como que se ubicaban en lo que está casi cerca a la túnica lupinia del ovario. Sí. Bien. El ovario entonces, como órgano, ¿cómo estaría constituido? Por un epitelio cúbico simple. El ovario. No. Sí. Creo que externamente como que tiene un epitelio germinativo, que es lo más externo, que esas serían las células cúbicas, con nada que ver. Lo más externo no es un mesotelio. Sí, en realidad. Es un epitelio simple plano. En realidad el ovario es un órgano que no es un órgano hueco, es un órgano macizo, por decirlo, que es compacto, o sea, no tiene luz, no tiene luces en su interior, pero está rodeado por una cápsula, es un órgano encapsulado, digamos, tiene una cápsula de tejido conectivo. La túnica lujínia no la identificamos, sí la tiene presente el ovario, pero no la identificamos histológicamente, sino que tiene una cápsula de tejido conectivo y hacia adentro su estroma se va a dividir en lo que es corteza y médula. Y en la corteza es donde vamos a ver todos los folículos en diferentes estadios de maduración, contenidos Profe, dentro. sería como el parénquima, donde está la parte funcional, digamos. Claro, pero vos tenés el estroma y el parénquima. El parénquima es la parte funcional, que serían ¿quiénes? La corteza y la médula. Pero bueno, a ver, el estroma es el tejido que rodea a ese tejido parenquimatoso o a ese parénquima que es funcional. ¿Quién sería el estroma y quién sería el parénquima en el ovario?
El estroma sería el tejido conectivo. Claro, y el parénquima. Los folículos y demás. Todos los folículos son parénquima y están rodeados de tejido conectivo, que es ese estroma que forma parte de todo el ovario en realidad, porque vos tenés el tejido conectivo tanto en la corteza como en la médula. En la médula más que nada también no vamos a tener folículos, pero además vamos a tener muchos vasos sanguíneos, algo de tejido muscular, y en la corteza también vamos a tener alguna presencia de vasos sanguíneos. Bien, entonces en la corteza, si pudiésemos separar la corteza en una región más externa y una más interna para delimitar alguna zona, no está delimitado en realidad, pero para diferenciar un poco, en la externa, así como decían las compañeras, o en la que está más hacia el exterior, es donde se van a encontrar por lo general los folículos primordiales, y son folículos que tienen el ovocito interior rodeados por una capa de células foliculares planas simples, que son todos esos que se ven a la derecha, así como marcaron hoy. Todos estos son folículos primordiales. La diferencia es que en algunos, como este o este, no se llega a ver el folículo por la altura en la que agarró el corte. Acuérdense que son esféricos, son tridimensionales. Si el corte lo agarra muy arriba o muy abajo, no se ve el folículo, no se ve el ovocito, pero no quiere decir que no sea un folículo, ¿sí? Pero Sí. cuando a nosotros nos dicen que las mujeres nacemos con 400.000 ovocitos o preóvulos, ¿eso significa Sí. que los 400.000 están ahí, en el ovario, y de a poco se van desarrollando? Sí, se van desarrollando ¿a partir de cuándo? ¿De qué edad? ¿En la pubertad? ¿O de qué etapa? ¿En la pubertad? No. Claro, cuando uno entra a la pubertad, que comienza a tener cambios hormonales, sobre todo estrógenos y progesterona, es cuando los folículos comienzan su proceso de maduración. Entonces, previo a eso, los folículos se forman, sí, los ovocitos, y se detienen en qué estadio, más o menos, ¿se acuerdan? ¿En fase lútea Sí. puede ser o nada que ver? No, la fase lútea es parte del ciclo ovárico, es cuando ya estamos en la etapa de ¿Puedes desarrollo. repetir la pregunta? ¿En qué etapa se detiene el ovocito cuando se está formando en la mujer? En la primera división meiótica. Exacto, en la meiosis 1. Entonces, ¿se acuerdan un poco de meiosis de biología? En la meiosis 1 tienen los cromosomas duplicados, ¿sí? Y en la meiosis 2 es cuando ya tienen los homólogos, los pares homólogos se separaron. Entonces en la meiosis 1 es cuando se detiene el ovocito, y cuando entramos en la pubertad y por influencia hormonal, esos ovocitos cuando ocurre la fecundación es cuando esos ovocitos continúan la división meiótica, no en el proceso de maduración, sino que están siempre detenidos hasta que ocurre la fecundación del espermatozoide en el ovocito. Bien, ahí recién es cuando continúa con la segunda parte de la meiosis y termina la división. ¿Está? Pero antes de eso tenemos todos los ovocitos ahí en el ovario, y lo que ocurre es que el folículo es el que va madurando, ¿sí? Es decir, que no el núcleo, sino que las células que rodean y acompañan a ese ovocito son las que van sufriendo cambios y va ocurriendo el proceso de maduración de los folículos hasta que ocurre la liberación de ese ovocito en el día aproximadamente 13-14 del ciclo ovárico, donde se libera ese ovocito hacia las trompas de Falopios para que ocurra la fecundación. Profe, y cada mes las mujeres maduran 11 o no me acuerdo si eran 8 o más de 8 folículos, y solamente se liberaba uno, pero que empiezan a desarrollarse varios folículos. Sí, no me acuerdo el número exacto de cuáles dos se maduran, pero sí maduran varios, y algunas mujeres liberan 2,
en general, en promedio, la mayoría liberan un ovocito por mes, pero hay veces, hay mujeres que liberan dos. A veces se fecundan los dos y es cuando ocurre embarazos múltiples, es decir, de gemelos. Pero en promedio, en general, todos liberan uno solo. Y los que fueron madurando, que no se liberaron, no ¿Mueren? sirven después. O sea, claro, después no sirven. Por eso es que el proceso de la etapa fértil es tan diferente en la mujer como que en el hombre. El hombre es fértil prácticamente toda su vida, mientras que la mujer tiene no solamente un periodo de fertilidad, sino que tiene una cantidad limitada de células capaces de ser fecundadas. Entonces, también eso, qué sé yo, acarrea que por ahí muchos de los problemas de fertilidad sean a nivel ovárico, a nivel de los folículos. Pero esto, no solamente el tiempo, sino que la cantidad de células posibles de ser fecundadas también es limitada en comparación con el hombre. Entonces, teníamos folículos primordiales que tienen una sola capa de células que son planas. ¿Y qué pasa con esas células a medida que van avanzando en su maduración? ¿Cuál sería la siguiente etapa? ¿Alguien sabe qué pasa con las células planas? Luego pasan a ser cúbicas y ahí es donde forman lo que es el folículo primario. Exacto. Claro, y forman lo que se llama la capa de la granulosa. Exactamente. Bueno, me quedó medio grueso el marcador, pero este folículo... Profe, también puede ser que sí, se forme hay como una capita bien acidófila, que esa es la membrana pelúcida. la zona pelúcida. Ah, ok. Bien, vamos por parte. Primero, las células, esas que son planas, y es una sola capa de células, crecen y se transforman en células cúbicas, ¿sí? Ahí pasamos a tener un folículo primario, es decir, tienen una sola capa de células que tienen forma cúbica. Cuando pasa eso, que que les marqué primero es un folículo primario, pero ¿qué pasa? Como les decía hoy, el corte no agarró al ovocito, entonces pareciera que no tiene nada dentro, pero en realidad en algún lugar de ese folículo había un ovocito, solo que el corte histológico no lo agarró. Y que les marqué, si bien acá tiene otra capa, como que ya se está estratificando, en realidad era para marcarles eso. Cuando está en el estadio de folículo primario, que tiene una sola capa de células cúbicas, es cuando se empiezan a depositar alrededor del ovocito una serie de proteínas, un conjunto de proteínas que son ZP 1, 2, 3, tienen números, que son las proteínas que van a formar la zona pelúcida. La zona pelúcida es como una membrana, pero no es una membrana celular, sino que es un conjunto de glucoproteínas. Entonces, cuando está en folículo primario comienzan a depositarse, es decir, que la zona pelúcida va a estar en formación. Y que sería este bordecito que se ve acá, el del folículo, del ovocito. Eso sería la zona pelúcida, ¿sí? Y les borro para que vean. Fíjense que sí. Explicar, perdón, tenemos que explicar, o sea, cuando tiene una sola capa que es unilaminar y que cuando tiene más de una son multilaminar, o eso no es importante. ¿El folículo? ¿O la zona pelúcida? No, el folículo. En el folículo sí hay que explicar cómo va madurando. Es decir, acá estamos hablando de que tiene una sola capa de célula, células, una capa simple o unilaminar, como quieras decirlo. Pero sí tiene que explicar cómo va evolucionando ese folículo. Entonces, fíjense que tienen acá las células cúbicas y acá pareciera haber otra capa.
es posible que este sea un folículo primario que está empezando a estratificarse. Cuando se vuelve estratificado, cuando tiene varias capas, es este folículo, que es un folículo secundario. En realidad el círculo es más grande. Es un folículo secundario, en donde esas células cúbicas comienzan a generar más capas de células. Entonces, cuando tiene muchas capas, cuando es estratificado, es un folículo secundario. Cuando ya acá de vuelta no se ve el ovocito, pero sí se ve el espacio donde estaría, ahí ya la zona pelúcida se notaría más, sería más gruesa, entonces se vería más porque tendría la tinción la tomarían mejor, se vería más acidófilo. Entonces, cuando este folículo secundario empieza a tener, no sé, en el libro de ley dice aproximadamente 6, 7 capas, pero eso no es importante la cantidad de capas, sino cuando ya está muy estratificado, comienzan a generar, a secretar un líquido que es el líquido folicular, se forman como lagunitas que luego se unen en todo un antro folicular, que es todo este espacio que vemos acá. Si bien acá se ve un poco más chico de lo que están acostumbrados a ver en la bibliografía, el antro también depende cómo agarre el corte histológico. Podemos ver todo un antro folicular sin el cúmulo óforo, sin el ovocito, o ver un antro chiquito como este, ver todo el ovocito, la zona pelúcida, la corona radiada. ¿Bien? Entonces, cuando el folículo secundario pasa a ser terciario, porque ya tiene formado la capa de las células de la granulosa, que son todas estas células foliculares que se estratificaron y rodearon a todo el ovocito. Bien, entonces, las células de la capa de la granulosa, que son las células foliculares estratificadas, esas células de la capa de la granulosa se ubican rodeando al ovocito, ¿sí? Y pasan a ser lo que es la corona radiada. También tenemos el antro folicular, donde hay líquido folicular, que tiene en su mayoría hialuronato, pero bueno, es más que nada saber que es líquido folicular. Y por dentro de lo que es la corona radiada vamos a tener la zona pelúcida y el ovocito. Bien. Cumulóforo se le llama a toda esta región formada por células de células foliculares que van a rodear a todo lo que es el ovocito. Entonces, este que está completo, perdón, y lo que me faltaba son las capas de las células de la teca que van a estar rodeando las células de la granulosa. La diferencia entre las células de la granulosa y las células de la teca es que las células de la teca se dividen en una teca interna y una teca externa, y que además las células de la teca son células del estroma que circunda, que rodea al folículo, que a medida que va creciendo y se va estratificando, esas células se van ubicando alrededor del folículo, formando estas dos capas, la teca interna y la teca externa. Y son células que mediante estímulo de LH van a secretar andrógenos, que son los, me sale no es premonitarios, son los Precursores. Precursores, gracias. Precursores de los estrógenos. Bien. Esas son todas las fases, perdón, hasta ahí llegamos con folículo terciario o folículo de Graf, que es el folículo previo a los días de la ovulación. O sea que el folículo de Graf sería todo esto. Todo eso. Perfecto. Y sería el primario, este chiquitito es el ovocito primario y el secundario. Exacto. Pero no ovocito, folículo. Folículo. Ovocito es lo que está adentro, que es la que tiene el núcleo, que tiene los cromosomas, el ADN y todo. Perfecto. Folículo es todo. Folículo es ovocito más todas las células que lo acompañan. Bien, perfecto. Y primordial son estos, los que están acá abajo. Entonces sería primordial, primario, secundario, terciario de Graf. Y luego, ¿qué pasa? Luego pasa otra etapa, profe, pero no sé cuál. ¿Qué va a pasar? La ovulación. La ovulación. El- exacto.
¿Qué va a pasar con este ovocito? Se libera. Exacto. Se libera. ¿Y hormonalmente qué tiene que pasar para que se libere el ovocito? ¿Se acuerdan? Aumentar la leucizante y la PSH. Bien, pero hay un pico de estrógenos y cuando ese pico empieza a bajar es cuando ahí se libera el ovocito. Ahora, el ovocito, ¿cómo se libera? ¿Solo el núcleo, solo o con qué? ¿Con la corona radiada, con la zona pelúcida, con qué? La zona pelúcida. La zona pelúcida y la corona radiada. Exacto, con corona radiada y zona pelúcida. Entonces, cuando el espermatozoide quiera fecundar a este ovocito, tiene que atravesar todo esto para llegar al núcleo. Pero que, una pregunta, que antes decían que el espermatozoide más fuerte llegaba y fecundaba el óvulo, pero que ahora se había visto que llegan varios espermatozoides, pero el ovocito elige qué espermatozoide dejan entrar. ¿Es así? Sí, hay una teoría que dice que es selectivo, pero lo que ocurre es que a la corona radiada llegan varios espermatozoides, porque esto se libera, ¿saben Pero dónde? todos van atravesando distintos, o sea, es como que cuando va llegando el espermatozoide tienen que hacer como todo un trabajo de atravesar todas esas zonas, digamos, la corona radial y la zona pelúcida, y después como que hay uno que llega y ya tiene todo el camino liberado, por así decirlo. Claro, es como un trabajo en grupo, pero gana solo uno. Claro. O sea, los espermatozoides, todos los que puedan, primero que tienen que atravesar muchos obstáculos previos, pasar, sobrevivir al pH de la vagina, pasar la mucosidad del cuello uterino, atravesar el útero, llegar hasta más o menos a la mitad de la trompa de falopio, se encuentran con un ovocito y tienen que, y muchos, acuérdense que son millones de espermatozoides los que se liberan en cada eyaculación, entonces muchos llegan a la corona radiada. Atraviesan la corona radiada, una vez que están en la zona pelúcida, que puede ser que lleguen varios, uno de ellos va a lograr atravesar esa barrera de glucoproteínas, es decir, va a generar una reacción que liberan enzimas que hace que se degrade esa membrana glucoproteica de proteína ZP, diferentes números, pero genera una reacción que hace que puedan atravesar esa barrera. Entonces, una vez que uno de ellos logra atravesar, se genera como un bloqueo para todos los otros espermatozoides que están intentando ingresar a ese núcleo. Eso es lo que ocurre. Entonces, pueden ser que lleguen varios, o sea, en realidad llegan varios, pero el primero que logre inhibir a esas proteínas para poder atravesarlas genera que se bloquee el ingreso a los demás espermatozoides. Igual todo esto lo van a volver a ver y lo van a ver mucho mejor cuando vean fecundación. Pero bueno, básicamente ese es el mecanismo por el cual se bloquea. Hay sí como hay estudios que salieron, como que hay una teoría nueva que dice que en realidad hay una señalización que se envía desde el ovocito hacia el espermatozoide para dirigir el camino hacia donde tienen que llegar, y que sería el ovocito quien elige qué espermatozoide de los que llegaron es el que ingresa. Pero bueno, no conozco bien todo el trabajo los experimentos que han hecho y cómo se han llegado a esa teoría, pero sí es algo algo nuevo. O sea, siempre la mujer elige. Siempre la mujer elige, exactamente. Igual que antes se creía que hace muchos años se creía que cuando, sobre todo en las familias de la realeza, cuando no nacían hijos varones era culpa de la mujer, cuando en realidad el sexo lo determinan los cromosomas del espermatozoide. El sexo lo determina el espermatozoide, no el óvulo. Y cuando tenían mellizos también decían que había sido infiel, o sea, cualquier cosa. Bien, entonces esos son todos los folículos que estamos viendo en esta imagen. Lo que no estamos viendo acá es el cuerpo lúteo, que es cuando ya se liberó ese ovocito, es decir, ya ocurrió la ovulación. Lo que queda es
son las células ese tejido que comienza como a cicatrizarse, porque el cuerpo lúteo se mantiene activo unos días mientras no haya, si no hay fecundación, se mantiene unos días activos, estimulando la secreción de hormonas, pero luego el cuerpo lúteo deja de estar activo y pasa a ser tejido cicatrizante o que ya no tiene funcionalidad y pasa a ser lo que son los cuerpos albicans. Ni uno de los dos estamos viendo acá, ni cuerpo lúteo ni cuerpo albicans, pero les puede, no sé qué ver en la atrás virtual, hay alguno, se puede ver, y si no hay preparados de la cátedra cuando tengamos la clase presencial, hay preparados nuestros que tienen solamente cuerpo lúteo y cuerpos albicans. Hay otros que no en todos vamos a ver tantos folículos en diferentes estadios de maduración. A veces van a ver un ovario que tiene solo, no sé, o vemos solo secundarios y terciarios, o solo lúteos y albicans, ¿sí? Depende del estadio en el que estaba ese ovario. Y el estroma, todo el tejido que está alrededor, que se ve acá en la corteza, no estamos viendo la médula, es todo tejido conectivo laxo. Y hacia la médula vamos a tener vasos sanguíneos, tejido muscular, ¿sí? Que bueno, esta imagen no la están viendo. ¿Alguna duda de ovario? No, profe. Bien, pasamos a la siguiente. ¿Y acá? ¿Qué pudieron llegar a identificar? ¿O qué tejido vieron, para empezar? cervix. Bien, ¿cómo sabes que es cervix? Porque se ve varias capas de tejido epitelial. ¿En dónde? ¿O alguien más que le ayude? ¿Qué están viendo? Se ve una lucha de epitelios. Acá. Oye, no sé si estoy marcando. Esa es una que es un epitelio estratificado simple, no queratinizado. Y. Bien, acuérdate que simple y estratificado son opuestos. Perdón, estratificado plano, no queratinizado. Y es que no sé si me está marcando. Acá. Ya sé qué es. ¿Puede ser cilíndrico simple? Sí, cilíndrico simple. No se distingue muy bien en algunas zonas, pero por acá se ve un poco mejor. Bueno, se me apagó el micrófono, toqué cualquier cosa. Bueno, eso quería marcar. La lucha de epitelios del endocervix, que es el cilíndrico simple, y el exocervix, que es el estratificado plano no queratinizado. ¿Y esto? Bien. O sea, también que marqué todo ahí. Eso también son células cilíndricas, pero sería como no es del otro lado, sino es como que es una continuación así que se ve. Ah, ok. O sea, la imagen está cortada, pero es como que sigue por acá. Como que es lo mismo de lo que estábamos viendo abajo, digamos. Claro. Esto es lo mismo que esto, exactamente. Profe, ahí, ¿cuál sería el endocervix? Acá, esto. O sea, esto también es epitelio cilíndrico simple, lo de arriba. Pero pasa que acá hay una zona, que es lo que decía la compañera Agustina, que es una lucha de epitelios, o llamada zona de transición. Sí. A ver, ¿dónde está? Fíjense que acá pasamos de un epitelio cilíndrico simple, ¿sí? O por más que no distingan qué es cilíndrico, fíjense que es una sola capa, ¿sí? Pasamos de una capa de epitelio a un montón de capas en un epitelio estratificado plano.
Bien, esta sería la luz del órgano. ¿Está? Entonces, en esta zona, lo que pasa en el cuello uterino es que hay una zona de transición, zona de transformación o zona de lucha de epitelios donde pasa esto. De golpe se cambia de un epitelio cilíndrico simple a un plano estratificado. Ahora, el cilíndrico simple va a pertenecer a lo que es el endocervix, es decir, la parte del cuello uterino que se continúa con la mucosa del útero. ¿Sí? Nosotros venimos, los ovarios son como entidades, si bien están unidas, conectadas a la trompa, son como unidades separadas. Entonces, arrancamos desde trompa de falopio, la mucosa de la trompa se continúa con la del útero y se continúa con el endocervix, que sería la mitad superior del cuello uterino. Luego cambia el epitelio abruptamente a el exocervix, que es la parte, la mitad inferior o la que está hacia el exterior, que se va a continuar con ¿quién? El cuello uterino. Con el útero. Eso es hacia adentro, pero hacia afuera. Con la vagina. Con la vagina, bien. Entonces, el epitelio del cuello uterino de la mitad hacia el exterior, hacia afuera, se conecta con la vagina, quiere decir que su mucosa va a ser igual que el de la vagina. Un epitelio plano estratificado, solo que después ya pasa a ser queratinizado. En esta porción es no queratinizado. Entonces piensen en la funcionalidad, ¿sí? Trompa de falopio, útero y cuello uterino en su primera parte necesitan tener células que hagan que la trompa tiene cilio porque se va a movilizar, va a ayudar a la movilización del folículo. Y en el útero y en el cuello uterino, porque va a ser cilíndrico. ¿Qué hacen las células cilíndricas que no hacen las células planas del epitelio? ¿Van a secretar? Van a poder secretar o van a tener alguna glándula que secrete, van a formar glándulas, ¿sí? Acuérdense que las glándulas, los vecinos, por lo general están rodeadas por células cúbicas, cilíndricas, son células que pueden secretar, ¿sí? Entonces en el cuello uterino secretan mucosidad, secretan una mucosidad que ayuda a generar una barrera para que no ingresen agentes extraños al útero. ¿Sí? Genera una protección. Y del exocervix hacia afuera, ¿para qué necesita un epitelio plano estratificado? ¿Por qué no sigue plano nada más, o sea, simple? Para poder, protegerse, digamos, como la piel. Exacto, el epitelio estratificado, acuérdense que siempre soporta, le da un sostén mecánico al órgano, se soporta fricciones, soporta fuerzas mecánicas que tal vez el cilíndrico y el cúbico no lo soportan, ¿no? Y la zona de transición es también una zona donde si comienza a haber proliferación celular porque hay presencia de células tumorales, es la zona donde se va a visualizar ese crecimiento o esa proliferación patológica, ¿sí? Por eso, histológicamente o para los patólogos, una zona importante, la zona de transición en el cuello uterino. Cuando te toman el PAP, Nicolau, yo sé que toman del endocervix y del exocervix, pero ¿y ahí dónde estarían las células de transición? Es que la transición es la comunicación entre el endo y el exo. Por eso, pero no rompen, como que raspan, no que te cortan un pedacito. Es que sí, es como un hisopo, como un cepillito que se toma, pero vos arrastrás, acuérdense que las células epiteliales tienen un recambio continuo, entonces vos arrastrás, tomás muestra de esto, aparte nosotros vemos esto en una imagen bidimensional o tridimensional, entonces arrastran una parte de las células, toman una porción, una muestra, y evalúan en qué estado están esas células. Las células, cuando son células tumorales, tienen alteraciones a nivel de núcleo también, entonces no son células típicas y normales. Aparte ya está establecido qué tipo, qué forma, qué tipo, qué número de células uno debería tener de
tomar una muestra representativa. Si todo eso está alterado, no coincide con lo normal, es porque estamos hablando de una muestra patológica. Pero bueno, eso ya lo saben bien los patólogos. No es mi área de experticia. Profe, ¿y esta parte sería tejido conectivo laxo? Sí, acá tenemos todo lo que tenemos ¿Todo esto? por acá y por acá, es todo tejido conectivo con algo de fibras musculares también Bien. mezclado. Bien, eso es lo que le tiene que ayudar a ustedes a diagnosticar cuello uterino, es la zona de transición. Aparte de saber que el exocervix tiene que ser epitelio plano estratificado, pero la zona de transformación de transición, es la zona que a mí me ayuda a decir estoy en cuello uterino, porque no van a encontrar una lucha de epitelios ni en útero, ni en trompa, y menos en ovario. Ah. Bien. El grupo 2. Ahí nosotros tuvimos en cuenta, pensamos, nos costó igual distinguir cuál era el órgano de lo que se hablaba, pero según lo entendimos era la glándula mamaria durante la lactancia, o sea, en fase proliferativa. Activación. Bien. Sí. Sí, es glándula mamaria. ¿Cómo llegaron a eso? Porque se pueden apreciar los conductos. Bien, ¿me marcan algunos? Y también podemos diferenciar lo que es los tabiques de tejido conjuntivo que son de glándula mamaria. Exacto. Y que los conductos están tapizados, la luz de los conductos están tapizados porque ¿qué tejido? Tejido epitelial, creo que era cilíndrico simple, no me acuerdo, una compañera lo tenía. Pero ahí que están viendo, de acuerdo a la imagen. Cilíndrico simple. Epitelio cúbico simple. Bien, se ve todo, fíjense que todo se ve cúbico simple más que cilíndrico. Por lo general los conductos de glándulas, por lo general siempre son, es una regla estricta, pero por lo general todas están tapizadas por epitelio cúbico simple. Pero bien, sí, esto es glándula mamaria, glándula, básicamente, o sea, es bastante sencillo lo que es la descripción histológica. Está organizada en lóbulos, esos lóbulos a su vez por dentro están separados en lobulillos que están tabicados por tejido conectivo. Sí, estos son, como marcó una de las compañeras, todo esto es el tabique de tejido conectivo. Tejido conectivo más bien denso que laxo. Y hacia adentro esos lobulillos van a estar compuestos por todas las luces de los conductillos, ¿sí? Esos conductillos, sí. Puede ser que alrededor de los conductos hayan linfocitos y también plasmocitos. Sí, en esta imagen es tan difícil reconocerlos, pero puede ser que haya. También las células deberían verse en algunos, las células mioepiteliales, pero ya es más complejo identificarlas. Pero sí podrían estar presentes células mioepiteliales que ayudan a la contracción y a la liberación del contenido que están secretando las células por los conductos. Y también entre medio de eso, de lo que se está diciendo de las células mioepiteliales, también van a estar en conjunto con lo que le dije yo, ¿no? Sí, sí, por eso. Se podrían ver algunas. Las mioepiteliales son un poco más diferentes, son más parecidas en realidad, pero diferentes a las células cúbicas del epitelio, pero los mastocitos, linfocitos son más
como redonditas y chiquititas, bien se ve como que se viese solo todo el núcleo y no vemos nada de citoplasma, algo así se verían. Pero no Y estoy las viendo otras se ven como ninguna. más alargadas, ¿no? Sí, Las células por eso mioepiteliales. son como más, sí, son como, por eso son Gusanitos. células parecidas a las a las epiteliales planas, pero no son epiteliales como tal. Tienen capacidad contráctil, por eso no son células típicas epiteliales de un epitelio plano. Por eso se encuentra también alrededor de los conductillos, o sea, en la base de las células cúbicas de los conductillos que están activos porque ayudan como tienen capacidad contráctil, ayudan a exhibir el contenido en la luz. Esperen que admito. Y lo otro que tampoco estamos viendo acá, pero se verían como una luz más grande y no tan deformada como se ven estas las luces de los conductillos, sino que como luces más homogéneas, los conductos interlobulillares. O sea que todo el contenido de estos conductillos pequeños terminan derivando en un conducto más grande, que es el conducto interlobular, y es en un conducto galector. Profe, ¿y Tenía eso una que se...? duda. Ay, seguro, preguntaba. No, tenía duda de las secreciones, digamos, lo que se veía en lo que es luz del conducto, que son como algo así. Digamos, teníamos duda de qué componentes, porque no hay inclusiones lipídicas y demás, pero bueno, no sabíamos, la leche no era, entonces. Es contenido proteico, ¿sabes? Porque después todo eso se va, eh, eso es lo que luego se libera por el pezón, pero Bien. a esta altura es más que nada contenido proteico y lipídico. Lo lipídico mucho, bueno, sí se estarían viendo algunas gotitas, pero Sí. es más lo que es proteico, lo que tiene tiene afinidad tintorial. Digo. Bien. Bueno, igual en el examen van a tener, al ser presencial, van a tener el preparado para recorrerlo y ver todo y ver que eh, es glándula mamaria, pero por ahí comparándolo con otros preparados que son los que entran de urinario masculino y femenino, por ahí glándula mamaria a veces se le hace difícil diagnosticar, pero fíjense que no es parecido a ninguno de los otros preparados, entonces sí es parecido a preparados de endocrino, pero endocrino no entra en este parcial, así que nada, no se podrían confundir con glándulas de otro tipo. Porque Igual, no profe, lo que entra. nos pasó es que nos costó diferenciar, digamos, que era eso. Porque como que veíamos imágenes o la mayoría teníamos más o menos idea, pero no se veía tan parecido como lo estábamos viendo, por ejemplo, en las imágenes de arroz. Estaba muy cerca de la imagen. Que nos habían dado. Claro, Claro, tiene mucho era zoom. como eso. Entonces era como medio raro poder diferenciar hasta que nos dimos cuenta. Bien. Sí, por ahí les ayuda, no sé, si esto que tenga contenido en la luz, qué sé yo, algo. Pero sí, por ahí No sé. en los libros no le ponen las imágenes con tanto zoom, tal vez. Los Entonces, que nos ubicó fue los tabiques, de hecho. mira, diferente. Sí. No, por ahí más que los tabiques, a ver, estoy pensando, bueno, pasa que para que enfoquen a dónde apuntar para entender qué es, por ahí más a lo que es a los conductillos y qué contiene la luz, porque después tienen próstata, hay otros órganos que están tabicados, si bien igual son diferentes, después ven la imagen y es re distinto, pero bueno, para que no entren en la confusión, los tabiques de tejido conectivo van a encontrar en muchos órganos. Bueno, el grupo 3. A ver, sí. No, era la segunda imagen del grupo 2. Bueno, de ahí nosotros con el grupo sacamos que era el revestimiento uterino. Bien. Más que nada por el miometrio. Por el miometrio, bien. Y lo que estaba arriba, que Y esto sería el endometrio.
Bien. Puede ser que sea No, fase sí. secretoria por las glándulas que están como dilatadas. ¿Hace qué? Secretora. Secretoria. Sí. Sí, el endometrio está en fase secretora. Sí, a ver, esta por ahí no es una de las fases secretoras más representativas que haya, pero fíjense que esta tiene la luz un poco cerrada, esta también, eh, me tapa la barra, pero esta de acá también. Pero después encontramos estas glándulas que tienen la luz más circular o esférica, no tan acerruchada y cerrada, y a veces puede tender a confundir. Pero que yo encuentre algunas glándulas con las luces, con esta característica y la forma de la glándula así acerruchada o cerrada, ya me indica a mí que está en fase secretora, porque en fase proliferativa no voy a tener ninguna glándula así. Todas van a ser como estas, las luces más homogéneas, más limpias. ¿Sí? Entonces, ¿cómo serían las capas del útero completas? El miometrio, que sería la capa más gruesa de la pared uterina, está compuesta por 3 capas de músculo liso. ¿Sí? Y antes, o sea, de luz hacia afuera, antes del miometrio, ¿qué? El endometrio tiene una capa funcional y una basal. La funcional es la que se degrada durante la menstruación y la basal es la que no se degrada, es la estructural. Presenta epitelio cilíndrico simple con células secretoras y células ciliadas. Y bueno, luego las glándulas. ¿No presenta ningún otro tejido? Y estroma, que sería tejido conjuntivo. Exacto. Y además, después del miometrio tenemos el perimetrio. ¿Sí? Que el perimetrio puede ser serosa en su porción posterior, en la porción posterior del útero, y adventicia en la parte anterior del útero. Serosa va a tener tejido conjuntivo y mesotelio, y adventicia va a ser solamente tejido conectivo o conjuntivo. Entonces, endometrio es la mucosa del útero, miometrio es la muscular, y perimetrio ya es serosa o adventicia. Fíjense que cuando empezamos, que arrancamos ahora con órganos tubulares, ya empezamos a tener nombres de túnicas, ¿no? Ya no hablamos solamente de epitelio o conectivo muscular, sino que hablamos de mucosa, muscular, serosa o adventicia. Profe, La mucosa, ¿qué? ¿todo esto sería la parte mucosa? ¿Todo donde incluye, donde están las glándulas o nada que ver? Claro, toda la mucosa sería el endometrio. Bien, y esta es la parte muscular que estabas diciendo recién. Exacto, todo el miometrio es toda la muscular. Bien. La mucosa siempre va a ser, siempre en todos los órganos, la mucosa va a ser epitelio más conectivo, ¿sí? No solo epitelio, siempre es el epitelio acompañado de su lámina propia de tejido conectivo. Entonces, si bien en la bibliografía no les va a hablar de lámina propia como tal en endometrio, pero es siempre la mucosa es epitelio y conectivo. En este caso el epitelio es cilíndrico simple acompañado de conectivo laxo, que sería todas esas glándulas que ven es el epitelio, porque si ustedes viesen, miraran hacia el órgano dando directamente hacia la luz, van a ver todo el epitelio cilíndrico simple, al igual que revisten las glándulas, porque ese epitelio es el que se va que va formando esas glándulas hacia adentro, ¿sí? Hacia adentro del endometrio. Y todo está rodeado por tejido conectivo. Luego del endometrio vienen las capas de tejido muscular, que es el miometrio y el perimetrio. Y lo que van a encontrar también en las capas de tejido muscular, que puede ser aparte de músculo y fibras. ¿Los vasos sanguíneos? Exacto. Y en este hay varios. Todos estos son pequeñas arterias que encontramos en el útero. No tienen que saber si son arterias o venas o qué a esta altura, porque no han visto vasos circulatorios todavía, pero sí identificar que son estructuras que tienen capas de tejido muscular alrededor, endotelio, sí. Son otras estructuras que se reconocen en la capa de miometrio. Entonces,
Capa funcional y basal es de acuerdo al estadio, a la etapa del ciclo uterino en el que estemos. La capa basal es la que me va a dar origen a la capa funcional. Es decir, que en qué momento del ciclo uterino vamos a tener la capa funcional en su esplendor, por así decirlo, o sea, súper crecida, un grosor bastante. Ovulación. ¿Eh? La ovulación. ¿En la ovulación o después? Ahora sería. ¿Cómo? En la ¿Qué- fase qué? premenstrual. Claro, pero cuando estamos en los días de ovulación, el endometrio comienza por el estímulo de estrógenos y progesterona, comienza eh, a crecer, comienzan a aumentar la cantidad de glándulas, comienza a aumentar la circulación, se vuelve edematoso, pero en realidad cuando está más grande el endometrio, cuando su capa funcional está más proliferada, digamos, más crecida, es luego de la ovulación. Y justo los días previos, obviamente, o sea, previos a la menstruación, porque ese útero se está preparando para la implantación. Si no hay fecundación y no hay implantación, toda la capa funcional se elimina y la capa basal vuelve a generar nuevo tejido. ¿Bien? Entonces no es justo en la ovulación, sino los días después. Es cuando comienza a crecer ese tejido. Y lo que comienza a hacer es eso, que crece, se agrandan y crecen las glándulas, crece el tejido conectivo, las arterias espiraladas se alargan, ¿sí? Entonces cuando veamos un útero que está, justo se toma la muestra post menstruación, va a tener un endometrio bastante más delgado que si tomáramos la muestra premenstruación, pre-etapa menstrual, donde el endometrio tendría un grosor mucho más grande. ¿Ah? Ah, bien. Sí, sí. Bien, ahora sí, grupo 3. Los que tenían la duda del grupo 3. Bueno, para nosotros también era estos úteros, digamos, ¿Endometrio? en otra fase, en fase proliferativa. Esto sería, para marcar, La glándula. esto sería el miometrio y esto endometrio con las glándulas endometriales, Bien. que serían Sí. estas. Teníamos dudas de si era proliferativa o secretora, porque creemos que es otro corte, digamos. Pero ahora que me puse a pensar, creo que es proliferativa porque hay mucho más estroma, digamos. Exacto. Y que aparte que, fíjate qué pasa con el Las epitelio de líneas la. están limpias. Exacto, y las células epiteliales, bueno, es otro corte, sí, porque fíjense que el epitelio cilíndrico se ve bien, se nota mucho mejor. eh, las luces, las células son cilíndricas más altas también, las luces son mucho más limpias, más homogéneas. Es un corte que agarró de forma también transversal a todas, o sea, todo el preparado a las glándulas y también al tejido muscular. Fíjense que la disposición de la fibra es diferente al que estábamos viendo recién. Sí. Entonces, pero sí, la ubicación, la forma de las luces y de cómo está ubicado el epitelio les ayuda a ver que es proliferativo. Si no, por más que agarremos un corte transversal, las luces también se verían un poco deformadas, no se verían tan homogéneas si fuese secretora. Bien. ¿En este tenían dudas o eran Sí, en ese. Pero ya está. Sí, era ese. María Paz? Habíamos visto que tiene un epitelio. Eso que. Ay, disculpa. Sí, era un epitelio cilíndrico simple y después Sí. lo que lo rodea es un tejido conectivo. Ay,
No me sale nunca el nombre. Laxo. Laxo. Laxo, sí. Me sale denso, pero Exacto. sabía que no era denso y no me salía la otra palabra, así que no decía nada. Está bien. Es, Lax. Esto acá es nada, es como que se hayan quedado superpuestas, tal vez dos luces, pero acá no se ve la luz, sino que quedaron todas las células ahí, igual que esto acá. ¿Eso es propio del corte? No, O sea, del no es característico ni diagnóstico del preparado, es de efectos que quedan porque quedan partes del tejido, queda todo como acumulado o apilado y no Ujú. se ve bien el conducto. Ok. Bien. Y la otra, Y esta dijimos que era trompa de falopio, ¿Mm? que nos dimos cuenta por esta luz como laberíntica, digamos, y el epitelio que es cilíndrico ciliado, simple. Bien. Y debajo el epitelio que tiene. Tejido conectivo laxo. Bien. Y ¿Y por también qué? podríamos ver que ahí hay un vaso porque tiene como en la luz se ven los eritrocitos acá. Este, grande. ah, Sí, hacia la sí. luz también se ven Tengo color. cilios. Hay cilios también acá, si no me equivoco. Va, algo así. Sí, se ven como esas, Unas pelucitas parecen. exacto, como esas pelucitas. Hay pocos, recién cuando veamos en digestivo se ve bien la capa, una capa de cilios bien pareja, pero bueno, así Sí. medio como pelucitas suelen ser siempre cilios. Acá también fíjense que se esconde entre el resto del tejido, pero Vaso. también es un vaso, acá hay otro. Son órganos muy irrigados, los órganos del sistema reproductor femenino, entonces siempre van a encontrar muchos vasos. Es más, cuando veamos circulatorio, los preparados que se usan para ver vasos son por lo general algunos de reproductor femenino, justamente por la cantidad Arteria tiene. de arterias, venas que tienen. Exacto. Profe, ¿eso Sí. sería que está marcado ese vaso grande, una vena o una arteria? Esta ya sería una arteria, o sea, una arteria de calibre mediano. Ah, Las arterias grandes son mucho más grandes, pero eh, acá tenés endotelio, el tejido, las capas de tejido muscular alrededor, ¿sí? Después más adelante van a ver que tiene nombre, túnica íntima, media. Pero bueno, sí, identificar que acá estamos viendo tejido muscular, epitelial de otro tipo, ¿sí? Epitelial plano, porque eso sí se les puede preguntar qué otro tipo de tejidos ven en el preparado aparte del cilíndrico simple y aparte del tejido conectivo laxo, ¿no? Bien. Eh, sí, está muy bien que hayan identificado trompa respecto al cómo es esa luz así, tipo laberinto, que son por todas las prolongaciones que forma la mucosa. Acuérdense que siempre, esto también tiene mucosa, que es epitelio, más el conectivo que está a continuación. Y también tiene es un conectivo un tejido muy fibroso, pero eso también tiene esa coloración. Entonces, para decir que es trompa o trompa uterina, decimos que es porque tiene las invaginaciones. Sí, más que imaginaciones son prolongaciones. Parecieran imaginaciones, pero en realidad son prolongaciones de la mucosa. ¿Y con eso bastaría para decir que es una trompa? Por las imaginaciones, o sea, por las prolongaciones. Sí, sí, si te preguntan cómo llegaste a saber que es trompa, por eso, por el epitelio. Bien. Y por los Bien. cilios también. Claro, porque epitelio cilíndrico simple en útero también los va a tener, pero no va a estar ciliado. Claro, perfecto. En cambio, en trompa sí. ¿Para qué? ¿Por qué está ciliado en la trompa y en el útero no? En la trompa para la movilidad del óvulo. Exacto, para poder transportar, ayudar a que se mueva el ovocito Bien. o el óvulo. Eh,
Y hablando esto de mucosa, que siempre hay epitelio con conectivo, ¿por qué tiene que haber siempre un conectivo al lado de la mucosa, al lado del epitelio? Para darle irrigación. Bien, para la irrigación, porque el epitelio es un tejido avascular. Fíjense que todos los vasos que estamos marcando están en el conectivo, no vamos a encontrar vasos en el tejido epitelial. Entonces, un órgano que tiene epitelio el epitelio necesita del conectivo para nutrirse, para sostén, pero más que nada para nutrición y irrigación nerviosa también. Entonces, esas relaciones de lo básico, de unir lo básico de conectivo con lo básico epitelial, vayan fijándose, o sea, fijando al estudiar, porque son preguntas que se hacen mucho, sobre todo de tejidos básicos. Por más que se sepan todo el diagnóstico de órganos, si no saben responder cuáles son las características de un epitelio o cuáles son las características de un conectivo, no pueden aprobar menos el primer parcial, que es todo tejidos básicos, prácticamente. Profe, de la parte de embriología, aunque igual no llegamos, pero ¿qué es lo que preguntan siempre, por ejemplo, en este preparado? O en la ¿De embriología? Sí. Es que pasa que de embriología lo que entra ahora, entra todo lo que es fecundación, implantación, eso también vayan relacionándolo. No hablamos en útero con lo de implantación, pero eso porque lo van a ver recién la semana que viene. En qué ayuda el endometrio cuando se implanta el embrión, qué ocurre, qué va formando. Y nada, el embrión siempre se pregunta si el parcial va a ser realmente oral de la parte embriológica. Se les pregunta brevemente que expliquen cómo se forma, por ejemplo, cómo se forman los ovarios, cómo se forman el útero embriológicamente. No solamente saber el origen, porque yo puedo saber el origen, pero no tengo ni idea de cómo llegó de ahí hasta el útero. Entonces, el proceso, cómo se forma cada órgano embriológicamente. Bien. De qué capa germinal se origina, sí o sí tienen que saberlo, y de ahí el proceso. Pero básicamente eso lo van a ir viendo. Si esta primera parte es todo, tienen que saber bien qué ocurre en la fecundación, qué ocurre en la implantación, cómo se forma la placenta, qué es la reacción decidual, qué más, qué es la reacción acrosómica, que es cuando ocurre la fecundación, la reacción que ocurre luego que el espermatozoide ingresa al ovocito. Eso lo van a ir viendo toda la semana que viene, pero son las cosas puntuales a las que tienen que ir prestándole atención. Cómo es un embrión de primera semana, cómo es uno de segunda, de tercera, de cuarta. Eso sí o sí, porque las diferencias más importantes están en las primeras 4 semanas. Luego lo que hay es desarrollo o sea, se ve desarrollos de órganos, de sistemas de órganos, pero tienen que tratar de entender bien y sacarse todas las dudas bien de cómo son las primeras 4 semanas, que es lo más las diferencias más grandes y más importantes ocurren ahí. Bien. ¿Alguna duda de reproductor femenino? No, profe. Bueno, la semana que viene tienen con Matías Embrio, el viernes. Les aviso si se conecta a 5:30 o a las 6. Bueno, ¿y qué es lo que, o sea, vemos embrio con él? ¿Qué sería? ¿Primera semana o qué vemos? No, primero ven el jueves con Blas. Arrancan embriología el jueves con Blas, que arrancan con fecundación. Primera semana y segunda, creo. No me acuerdo bien exactamente el programa. Y luego el viernes siguen con Matías, tercera, cuarta y periodo fetal. Ah, bien. O sea que no te vemos a vos, profe. No, a mí no. No te vemos. A mí No, me ven porque el programa dice de la primera a quinta, entonces yo creí que todos lo veíamos en una sola. ¿Vemos entonces por separado? Claro, fíjese que en el programa les dice, no sé, de la semana del, no sé, la semana que viene es 2 de mayo, semana del 2 de mayo. Y tienen dividido ahí en 2 bloques. La primera parte lo ven el jueves con Blas y la segunda parte lo ven con Matías el viernes, o cuando sea esto lo ven conmigo. Y después ya viene una semana de demostración de preparados.
Claro, en el programa dice, bueno, semana de 2 de mayo, fecundación, primera a quinta semana de desarrollo. Después, periodo embrionario y fetal. Está como todo junto. Claro, porque eso es como el título. A ver, espera que me fijo, si no, capaz que... Semana del 2 de mayo. La primera parte de fecundación, meiosis, repásenla, porque eso ya lo damos como sabida de biología. Segmentación, mórula, segunda semana. Sí, hasta segunda semana. Y la segunda parte de esa semana del 2 de mayo la ven el viernes, que es tercera semana, cuarta y quinta, ¿está bien? Y periodo embrionario y fetal. Bien. Ok, profe, ¿y esto nos recomendás leerlo desde el Lachman? El Lachman es bastante resumido lo que tiene. Sé que Silvia ha recomendado el ROM también en la parte embriológica. El Moore, creo que era, o me estoy confundiendo con uno ¿Y de... el MUR de embriología clínica? El Moore, a mí me lo han recomendado. Sí. El Moore es más lindo que el Lachman. El Lachman lo que tiene es que depende, aparte encima, si agarran la versión vieja o la nueva, las viejas son más feas, pero es como que tiene muy resumido y hay cosas que no les nombra, no les menciona, que el Moore sí. Entonces, pueden hacer lo siguiente, o agarran el Lachman para iniciar el tema, para comenzar a ver qué es lo que tienen que leer, y después van al Moore para profundizar, o directamente agarran el Moore y, no sé, si quieren como que hacer un resumen de todo lo que leyeron en el Moore, van al Lachman, pero el Lachman es muy resumido. Ah, ok, dale, gracias, profe. Bueno, el Moore, y sé que hay uno más, pero ahora no me estoy acordando, el Carlson, pero el Carlson es en biología del desarrollo, entonces le habla mucho de experimentos que se hacen con drosófila, con zebrafish, y entre medio le habla de todo lo teórico. Entonces se hace un poco complejo porque tienen como que obviar todas las partes experimentales de las que le habla y ir solo a lo conceptual. Entonces, no, a veces a algunos no se les hace sencillo ese libro. Entonces, por ahí abóquense más al Moore y el Lachman usen para comparar a ver si les faltó algo, pero el Lachman es muy resumido, eso es lo que tiene. Okay. Y están los teóricos también en PEDCO, que son los teóricos de Silvia, los de Embrio, así que ahí los tienen re bien explicados también. Bueno, dale, gracias, profe. De nada. Bueno, si no hay dudas, nos vemos en la semana de demostración de preparados. Bueno, Dale, profe, nos vemos. gracias, nos vemos. Dale, profe, nos vemos. Chao. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias.